En la palabra, en Proverbios 8:35, dice: porque el que me halla, ciertamente halla la vida, y consigue buena voluntad de Jehová. Pero el que no me alcanza, hace violencia a su alma. Todos los que me odian con intensidad son los que de veras aman la muerte. Vemos en la palabra, en Proverbios, que el que halla ciertamente la verdad, ciertamente significa seguridad absoluta. El que halla a Jesucristo con seguridad absoluta, con un sin duda, halla la vida eterna. Halla la vida eterna. Ahí está hablando de un salvado que creyó con seguridad de que Cristo murió por sus pecados totales, pues el ser humano no puede reconectarse con Dios eh, para estar según dignos en la salvación, pues el ser humano tiene una ley inmoral en sus miembros y por lo cual siempre lo arrastra a cometer pecado. Y para estar en paz con Dios se necesita limpieza, pureza, sin pecado. Entonces, abajo dice: pero el que no me alcanza, oigan bien, pero el que no me alcanza, hace violencia a su alma, hace violencia a su alma, no violencia físicamente, es este conforme a la religión, conforme a las religiones, conforme a hombres. Pues vemos que esto es clave, pues dice: pero el que no me alcanza. Y en Lucas dice: muchos intentarán procurar, muchos intentarán entrar por la puerta estrecha. Y aquí dice: pero el que no me alcanza. Hace violencia a su alma, religión. Hace violencia a su alma, pues no quiere creer. Se cierra los ojos y se tapa los oídos. ¿Para qué? Para no creer. Entonces vemos que aquí la palabra es algo magnífico que habla la palabra, que si le ponemos coco a esto, vemos que de aquí se hablan de la mayoría de los cristianos, pues no dice el que no cree, dice: pero el que no me alcanza, el que no me ha alcanzado, el que no ha entrado por la puerta estrecha. Juan 10:9: yo soy la puerta. Por eso arriba dice: porque el que me halla ciertamente, ciertamente, con seguridad absoluta, halla la vida. Y abajo dice: pero el que no me alcanza. Pongámosle cabeza a eso. Entonces abajo dice: todos los que me odian con intensidad son los que de veras aman la muerte. Y pongámosle cabeza a eso también, pues dice: todos los que me odian con intensidad son los que de veras aman a la muerte. Y en general, los que odian a Dios, ¿quiénes son? Los ateos. Ateos que dicen que no, que Dios no existe, Dios es religión, la Biblia es un cómic y no sé qué. O sea, viven hablando de Dios, lo odian, pero dicen que no existe, pero lo siguen hablando que Dios no existe. ¿Cómo va a ser que un Dios exista? Lo odia. Por eso pongámosle cabeza a esto, pues si nos ponemos a pensar, hay tres grupos: el que haya la salvación ciertamente con seguridad; dos, el que dice que persevera hasta el fin, que sin santidad nadie verá al Señor, que yo guardo sus mandamientos; el que no lo alcanza, el que hace violencia a su alma, de religión. Y tres, todos los que odian a Dios, en general el ateísmo, el ateo que no quiere creer, que no, que yo tengo mi propia religión, que yo tengo mis propios pensamientos, todas esas cosas que Satanás ha plantado para que el ser humano no entienda que Jesús ya lo salvó hace más de 2000 años. Jesucristo dejó nuestras almas libres de la condenación. Por eso solamente se le demanda al ser humano creer
seguridad en que Jesús nos sustituyó en esa cruz, en nuestro propio juicio. Solamente se cree, Juan 3:36, el que cree en mi Hijo tiene vida eterna. El que cree no se perderá. ¿Por qué? Porque Jesús ya hizo el trabajo. Consumó ese trabajo hace más de 2000 años. Por eso dijo, consumado es. Solamente se cree. Por eso dice en la palabra, si el justo con dificultad se salva, imagínate el impío. Y el religioso piensa que el justo, que la dificultad es estar perseverando, guardando santidad, pero obviamente están en razón humana. Ahí la palabra dice que el justo con dificultad se salva, pues anuló toda lógica, anuló toda la religión, pero el impío no. Para él son locura. Por eso es importante que nos pongamos a pensar en este versículo, pues dice, el que haya porque el que me halla con seguridad absoluta, con convicción, un sin duda, haya la vida eterna. Pero el que no me alcanza, procurando, la mayoría de cristianos no tienen vida eterna, pues siguen procurando. Lucas, y en este versículo lo podemos ver en Proverbios 8:36, pero el que no me alcanza hace violencia a su alma, porque están llenos de religión, porque están llenos de denominaciones de hombres que no le quieren decir que el ser humano siempre va a pecar. La palabra es clara, estamos en las inmundicias de la carne y por eso nos arrastran a cometer pecados. Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Glorificando al Cordero Santo. Por eso la salvación son las buenas noticias. La salvación es una sustitución de Jesús al ser humano. Por eso el Evangelio son las inmedibles buenas noticias de Dios, para que todo aquel que crea con seguridad absoluta, ciertamente crea, va a hallar la vida eterna. Pero el que no alcanza la salvación porque sigue involucrándose, está haciendo violencia a su alma y por lo cual no tiene vida eterna. Y en general todos los que odian a Dios tampoco pues siguen su propio entendimiento. Jesucristo ya te salvó, mi queridísimo amigo, pues Jesús dejó el trabajo hecho para que el ser humano descanse en esta vida, tenga paz, pues Jesucristo compró paz con ese sacrificio. Y viene cuando creemos en el Evangelio. Primera de Corintios 15. Cristo murió por nuestros pecados y resucitando al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso, mi querido amigo, óigalo el Evangelio real de Jesús que está en mi cuenta, para que tenga vida eterna, pues la fe viene por el oír. Jesucristo no le dejó mancha, deuda a ese trabajo, pues solamente el ser humano se tiene que dejar reemplazar, no poner peros en esa salvación, recibirlo el regalo y ya está, se acabó.